Perdí la presentación más importante de mi carrera en menos de 30 segundos. La hija del CEO entró en la sala. Me quitó el control remoto de la mano y apagó mis diapositivas. 6 inversores estaban sentados al otro lado de la mesa. 3 años de investigación desaparecieron de la pantalla. Ya no necesitamos tus ideas, dijo. Entonces empezó a presentar mi investigación como si fuera suya. Por un momento, la sala se quedó en silencio. Mi mano seguía congelada en el aire, justo donde había estado el mando. Uno de los inversores parecía confundido, pero Daniel Mercer, el CEO, se reclinó en su silla y sonrió como si todo hubiera estado planeado. Y eso fue todo lo que hizo falta. La confusión desapareció. Nadie lo cuestionó. Los inversores empezaron a aplaudir. Incluso el inversor principal se puso de pie. Me quedé allí un segundo, intentando entender qué acababa de pasar. 3 años de trabajo, 3 años de noches largas en un laboratorio, 3 años de experimentos fallidos, borrados en menos de un minuto. Así que cerré mi portátil, forcé una sonrisa y dije, disfruten la financiación. 48 horas después, el acuerdo de $2.600 millones que estaban celebrando se derrumbó. Porque la única persona que realmente entendía cómo funcionaba la tecnología era la persona a la que acababan de sacar de la sala. Lo extraño es que nadie en esa sala creyó que hubiera pasado algo inusual. Los inversores sonreían. El CEO parecía satisfecho y su hija estaba al frente de la sala explicando con confianza una tecnología que claramente creía que le pertenecía. Para ellos, probablemente parecía un momento corporativo normal. El CEO dejando que su hija tomara el control del proyecto. Una joven ejecutiva entrando con una visión mejor. Lo que no se dieron cuenta fue que las diapositivas que acababa de presentar no eran la tecnología. Solo eran la superficie. La verdadera innovación, la parte que hacía que todo el sistema realmente funcionara, era algo que nunca apareció en esas diapositivas. Algo que me había llevado 3 años de experimentos fallidos descubrir y algo que nadie más en esa sala entendía. Mi nombre es Maya Bennett y 2 días antes de que ese acuerdo de $2.600 millones se derrumbara, yo era la científica investigadora principal en Vixen Therapeutics. Capítulo 1. La reunión. Todos pensaban que lo entendían. La reunión con los inversores llevaba meses programada. 6 personas de Titan Re Capital estaban sentadas frente a mí en la sala principal de juntas de Virecen. No habían volado al otro lado del país para una simple actualización. Estaban allí para decidir si la empresa seguiría adelante con una alianza de comercialización construida alrededor de la plataforma de estabilización en la que yo había pasado los últimos 3 años trabajando. Si la plataforma funcionaba como sugerían nuestros primeros datos, el acuerdo podría llegar a convertirse en un contrato de $2.600 millones. Daniel Mercer, el CEO de Virexen, me había pedido personalmente que presentara la investigación. En ese momento pensé que significaba que confiaba en mí. La sala de juntas era exactamente como el tipo de lugar donde se toman decisiones que valen cientos de millones de dólares. Paredes de cristal, madera pulida y sillas diseñadas para que las personas poderosas se sientan cómodas tomando riesgos. Un inversor estaba tomando notas. Otro por fin había dejado de mirar su teléfono. Para los inversores, eso contaba como atención total. Detrás de mí, la pantalla mostraba diapositivas llenas de estructuras moleculares y curvas de estabilidad. Yo acababa de llegar a la parte más importante de la presentación, la fase de estabilización, el momento en el que los compuestos frágiles colapsaban o sobrevivían lo suficiente para llegar a sus objetivos terapéuticos. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Olivia Mercer entró sin llamar. La hija del CEO. No se disculpó. Ni siquiera me miró. En lugar de eso, caminó directamente hasta el frente de la sala y tomó el control de la presentación de la mesa. Mis diapositivas desaparecieron. Vamos a seguir adelante con mi concepto en su lugar, dijo con calma. Durante un segundo, la sala quedó completamente en silencio. Esperé a que Daniel Mercer dijera algo. No lo hizo. Simplemente se recostó en su silla y asintió levemente. Eso fue todo el permiso que la sala necesitaba. Olivia empezó a presentar.
Los diagramas en la pantalla se veían familiares. Dolorosamente familiares. Eran míos. Me quedé allí intentando entender cómo estaba pasando aquello en tiempo real. Nadie interrumpió. Nadie hizo preguntas. Y en cuestión de segundos los inversores empezaron a aplaudir. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Ellos pensaban que la presentación era la tecnología. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Mi nombre es la doctora Maya Bennett y hasta hace 2 días era la científica investigadora principal en Brexen Therapeutics. Cuando la gente escucha la palabra innovación, imagina algo dramático, un descubrimiento repentino, un momento brillante en el que todo cambia de la noche a la mañana. La ciencia real casi nunca funciona así. La mayoría de las veces se parece más a 3 años de persistencia silenciosa, experimentos fallidos y largas noches en un laboratorio. El zumbido constante de las unidades de refrigeración y de los equipos analíticos cuando todos los demás ya se han ido a casa. El problema que me habían contratado para resolver sonaba simple sobre el papel. Muchos compuestos farmacéuticos son extremadamente frágiles. En el momento en que entran en el torrente sanguíneo empiezan a descomponerse. Para cuando llegan al tejido que se supone que deben tratar, gran parte del medicamento ya ha desaparecido. Por eso tantos tratamientos causan efectos secundarios graves. El medicamento se distribuye por todas partes en lugar de quedarse donde se necesita. Mi trabajo se centraba en resolver ese problema. Había desarrollado una plataforma de estabilización diseñada para mantener esos compuestos químicamente estables el tiempo suficiente para que alcanzaran sus objetivos previstos: células tumorales, tejidos dañados, receptores específicos, antes de activarse. Si funcionaba de manera fiable, podría cambiar la forma en que se administran las terapias dirigidas. Y para los inversores de Virexen representaba algo aún más importante: un mercado enorme. Esa plataforma de estabilización era la razón por la que Titan Re Capital había volado al otro lado del país para la presentación. Era la base completa del acuerdo que todos en esa sala de juntas creían que estaban a punto de aprobar 8 meses antes de la reunión. Olivia Mercer se unió a la empresa. Su título oficial era Directora de Innovación Estratégica, aunque de manera no oficial todos entendían la verdadera razón por la que estaba allí. Era la hija del CEO. Daniel Mercer nunca lo dijo directamente, pero el mensaje dentro de la empresa era obvio. Olivia estaba siendo preparada para un papel mucho más grande. A diferencia de la mayoría de los científicos de nuestro laboratorio, ella no tenía formación en biología molecular ni en química farmacéutica. Pero empezó a interesarse mucho en mi investigación. Hacía preguntas detalladas sobre la fase de estabilización, sobre el tiempo de reacción, sobre cómo sabíamos que el compuesto había alcanzado el equilibrio. En ese momento pensé que estaba intentando entender el trabajo. Ahora me di cuenta de que estaba estudiando algo completamente distinto. A medida que se acercaba la reunión con los inversores, el interés de Olivia por mi investigación se intensificó. Al principio parecía algo inofensivo. Dijo que quería entender mejor la plataforma para poder explicar su potencial comercial a los inversores. Sonaba razonable. La mayoría de los ejecutivos hacían preguntas generales sobre plazos o tamaño del mercado. Olivia preguntaba por la ciencia. ¿Podría revisar la documentación?, preguntó una tarde. Le di acceso al informe almacenado en la base de datos de la empresa. Unos días después pidió más. ¿Podría ver los registros originales de los experimentos? Dudó un momento antes de añadir: también los cuadernos de laboratorio, si está bien. Esa petición me hizo detenerme. Los informes oficiales son limpios, organizados y fáciles de presentar. Los cuadernos de laboratorio son diferentes. Contienen la parte desordenada de la ciencia, ejecuciones fallidas, pequeños ajustes, observaciones que solo tienen sentido después de meses de trabajo. Aún así, en ese momento supuse que estaba intentando aprender, así que se los entregué. Unas noches después regresé al laboratorio más tarde de lo habitual. Había olvidado refrigerar un conjunto de muestras antes de la mañana siguiente. El edificio estaba casi vacío. Cuando llegué a mi puesto de trabajo algo se sintió extraño. Uno de mis cajones estaba ligeramente abierto. Dentro estaban mis cuadernos,
pero no estaban colocados como yo los había dejado. Era algo sutil, fácil de ignorar. Pero a la mañana siguiente pedí al equipo de seguridad que revisara las grabaciones de las cámaras del pasillo del laboratorio. Los investigadores senior tenían suficiente acceso como para que la solicitud no levantara preguntas. Las imágenes mostraban a Olivia entrando al laboratorio a las 10:27 de la noche anterior. Caminó directamente hasta mi estación, abrió mi cajón y pasó casi 20 minutos leyendo mis cuadernos. Mientras observaba la grabación sentí algo más frío que la ira. Me sentí estúpida. Ella no había estado intentando entender la ciencia, había estado intentando aprenderla. Más específicamente, estaba estudiando la única parte del proceso que nunca aparecía con claridad en los informes oficiales, porque la plataforma de estabilización no dependía solo de la fórmula. El compuesto solo se estabilizaba si se introducía un catalizador en un momento muy preciso del ciclo de reacción, demasiado pronto y el compuesto se desestabilizaba, demasiado tarde y se degradaba por completo. Los gráficos insinuaban el momento, pero nunca lo explicaban. Era algo que solo aprendías después de ejecutar el experimento cientos de veces. Un pequeño ajuste, apenas unos segundos. Pero sin ese ajuste, el compuesto fallaba cada vez. Y desde ese momento en adelante dejé de escribir ese paso. Volví al laboratorio a la mañana siguiente por una sola razón: vaciar mi escritorio antes de que alguien pudiera fingir que el día anterior había sido normal. Después de lo que ocurrió en esa sala de juntas, no tenía ninguna razón para quedarme en Berizen. Pero en cuanto entré en el ala de investigación algo se sintió extraño. El laboratorio estaba inusualmente silencioso. Normalmente a esa hora la sala estaría llena de movimiento, técnicos ajustando instrumentos, investigadores discutiendo datos, equipos zumbando de fondo. En cambio, la gente estaba de pie en pequeños grupos hablando en voz baja. Un técnico me miró y apartó la vista de inmediato. Esa fue la primera señal de que algo había salido muy mal. Uno de los investigadores junior se acercó a mí con cautela. ¿Ya hablaste con Daniel?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿Por qué? Dudó antes de responder. Hemos estado intentando reproducir la ejecución de estabilización de ayer, y exhaló lentamente. Sigue fallando. Al otro lado del laboratorio, dos técnicos estaban reiniciando la cámara de reacción. Observé el monitor desde la distancia mientras el proceso comenzaba de nuevo. Temperatura estabilizada, catalizador introducido. Por un momento la reacción parecía normal. Entonces la pantalla se iluminó en rojo. Degradación del compuesto detectada. Uno de los técnicos murmuró una maldición. Ejecútenlo otra vez, dijo alguien. Lo hicieron. El resultado no cambió. Fue entonces cuando la voz de Daniel Mercer atravesó el laboratorio. Maya, a mi oficina. Ahora. Estaba de pie en el pasillo frente a su despacho con los brazos cruzados. Por primera vez desde que lo conocía parecía realmente inquieto. Lo seguí dentro. La puerta se cerró detrás de nosotros. Daniel no se sentó. Caminó hasta la ventana, miró afuera un momento y luego se giró hacia mí. ¿Qué hiciste exactamente con el proceso de estabilización? Parpadeé. No estoy segura de a qué te refieres. El equipo no puede reproducir tus resultados, dijo con dureza. La plataforma no está funcionando. Me apoyé en la mesa. Suena inconveniente. La puerta del despacho se abrió de repente. Olivia entró. La confianza que había mostrado durante la presentación había desaparecido. Lo saboteaste, dijo demasiado rápido. La miré. ¿Por qué haría eso? Porque estás enfadada por lo de ayer. Daniel dio un paso adelante. Los inversores vuelven mañana, dijo. Esperan una demostración en vivo. El silencio en la sala se alargó unos segundos. Finalmente asentí. Pensé que ayer había dejado las cosas claras, dije. Ya no necesitan mis ideas. Ninguno de los dos respondió. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Buena suerte con la demostración. Unos minutos después, mientras cruzaba el laboratorio, otro ciclo de reacción falló detrás de mí. El tono de alarma resonó por toda la sala y esta vez nadie tenía la menor idea de por qué.
Daniel Mercer apareció en mi apartamento justo después del atardecer. Reconocí su coche antes incluso de abrir la puerta. Una berlina ejecutiva negra en una calle residencial tranquila suele llamar la atención. Cuando abrí la puerta no perdió tiempo con cortesías. «Tenemos que hablar», dijo. No era una petición. Me aparté y lo dejé entrar. Daniel se quedó un momento en medio del apartamento mirando alrededor, las estanterías llenas de libros, las pilas de artículos de investigación, el portátil aún abierto en la mesa de la cocina. El lugar no se parecía en nada a las oficinas ejecutivas de Beriksen. Finalmente se giró hacia mí. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», dijo. «Renuncié», respondí. «Te marchaste de una presentación en vivo ante inversores. Después de que tu hija apagara mis diapositivas y presentara mi investigación como si fuera suya». La expresión de Daniel no cambió. Ya había decidido que esa parte de la historia no importaba. La plataforma de estabilización fue desarrollada dentro de las instalaciones de Beriksen, dijo. En tiempo de la empresa y con recursos de la empresa. Eso hace que la tecnología sea nuestra. Me apoyé en la encimera. Así que por eso estás aquí. Los inversores vuelven mañana, continuó. Esperan ver una demostración funcional de la plataforma. No respondí. Necesitan verla funcionar, dijo. Y necesitas que yo haga que eso ocurra. Daniel no lo negó. Eres la única que entiende los ajustes del proceso, dijo. Negué lentamente con la cabeza. La ciencia no es una presentación de diapositivas, dije. No puedes copiar un diagrama y esperar que la química coopere. Su voz se endureció. Si intentas llevar esa tecnología a cualquier otro lugar, dijo, Beriksen emprenderá acciones legales con toda agresividad. La habitación quedó en silencio. Entonces le respondí. El laboratorio puede pertenecerte, dije. La ciencia no. Daniel me miró fijamente. Caminé hasta la mesa de la cocina y giré mi portátil hacia él. En la pantalla había un documento legal. Certificado de constitución de Novacura Labs. Registré la empresa hace 3 semanas. Dije. Por ahora es sobre todo papeleo. Una estructura legal, un laboratorio alquilado. Pero la investigación es mía. Por primera vez desde que llegó, Daniel Mercer pareció inseguro. Porque en ese momento se dio cuenta de algo. La situación que creía controlar ya estaba escapando de sus manos. Los inversores regresaron a Beriksen a la mañana siguiente exactamente como estaba previsto. 6 personas de Titan Re Capital entraron al edificio esperando ver la tecnología que los había impresionado el día anterior. Pero esta vez no estaban allí para escuchar una presentación. Estaban allí para verla funcionar. Daniel Mercer los recibió en la sala de juntas con la misma sonrisa confiada que siempre usaba frente a los inversores. De cerca parecía un poco forzada. Nuestro equipo ha preparado una demostración en vivo en el laboratorio, dijo. El grupo lo siguió por el ala de investigación. Dentro del laboratorio, los técnicos ya habían preparado el experimento de estabilización, cámaras de vidrio, monitores de reacción, filas de equipos analíticos. Olivia Mercer estaba en la estación central. Su postura era segura. Sus ojos no. Hoy les mostraremos la fase de estabilización en tiempo real, dijo. El ciclo de reacción comenzó. Temperatura estabilizada. Catalizador introducido. Por un momento el proceso parecía exactamente como debía. Uno de los técnicos asintió ligeramente. Entonces el monitor se iluminó en rojo. Degradación del compuesto detectada. Un técnico se inclinó hacia la pantalla. Eso no está bien, murmuró. Reinicien el ciclo. Lo ejecutaron de nuevo. El mismo resultado. Otra degradación. Siguió un tercer intento. Fallo otra vez. La sala se volvió notablemente más silenciosa. Finalmente Adrien Cole, el inversor principal, habló. ¿Podría explicarnos el paso de estabilización?, le preguntó a Olivia. Ella dudó. El compuesto alcanza el equilibrio después de la exposición al catalizador, dijo. Adrien esperó. ¿Y qué determina el momento de ese ajuste? Olivia miró hacia los técnicos.
Forma parte del sistema automatizado, respondió. Uno de los científicos senior se movió incómodo. Daniel dio un paso adelante rápidamente. Los sistemas en vivo pueden ser temperamentales, dijo con suavidad. Precisamente por eso las demostraciones son útiles. Adrien estudió el monitor de reacción. Pero ayer, dijo con cuidado, esto se presentó como una plataforma funcional. Daniel forzó una sonrisa. Y lo es. Nadie discutió, pero los inversores intercambiaron esa breve mirada que la gente comparte cuando algo ya no parece seguro. Más tarde esa misma tarde mi teléfono sonó. El número era desconocido. Cuando contesté, una voz tranquila habló al otro lado. Doctora Bennett. Sí. Habla Adrien Cole de Titan Ridge Capital. Hubo una breve pausa. Creo que deberíamos hablar sobre la plataforma de estabilización. Algo en su tono me dijo que la situación dentro de Verizon ya había empezado a desmoronarse. 2 horas después me reuní con los inversores en un pequeño espacio de laboratorio al otro lado de la ciudad. No era gran cosa. Sin paredes de cristal, sin salas de conferencias elegantes, sin marcas corporativas en las puertas. Solo una mesa de laboratorio alquilada, algunos equipos analíticos y la cámara de reacción que llevaba semanas montando en silencio. Adrien Cole llegó con los mismos 5 inversores que habían asistido a la reunión el día anterior. Nadie perdió tiempo con conversaciones triviales. Adrien miró alrededor de la sala. «¿Aquí es donde has estado trabajando?», preguntó. «No trabajando», dije. «Preparándome». «¿Para qué?». Señalé el equipo. «Para esta conversación». Los inversores se acercaron a la cámara de reacción. «El proceso que vieron ayer puede funcionar», dije. «Pero solo si se hace correctamente». Uno de los inversores cruzó los brazos. «¿Y puedes demostrarlo?». Asentí. El experimento comenzó. El compuesto entró en la cámara de reacción. La temperatura aumentó gradualmente mientras comenzaba el ciclo de estabilización. Un técnico de Titan Ridge supervisaba los datos mientras la reacción avanzaba. Al principio el proceso parecía idéntico al que Olivia había demostrado. La misma secuencia, las mismas lecturas. La fase de estabilización se acercaba. Ese era el momento en el que el experimento de Virexen había fallado. Hice un pequeño ajuste, solo unos segundos. Retrasé ligeramente la introducción del catalizador más allá del disparador automático. Para cualquiera que mirara el monitor parecía insignificante. Pero en ese ciclo de reacción unos pocos segundos lo cambiaban todo. La curva de estabilización apareció en la pantalla. Al principio descendió ligeramente. Luego se estabilizó. La señal de degradación desapareció por completo. Compuesto estable confirmado. Sin alarmas, sin ruptura estructural. Estabilización perfecta. Uno de los inversores se inclinó hacia el monitor. «Ejecuten el análisis otra vez», dijo. Lo hicieron. Mismo resultado. Luego realizaron otra prueba de verificación. El compuesto permaneció estable. Adrien finalmente levantó la vista de los datos. «Así que la plataforma funciona». «Sí». ¿Y Vixen no pudo reproducir esto?». Sostuve su mirada. No respondí de inmediato. Luego dije lo único que importaba. «No sin mí». La sala quedó en silencio porque en ese momento todos los inversores allí entendieron algo. La presentación que habían aplaudido el día anterior nunca había sido la tecnología. Los inversores se quedaron en el laboratorio casi otra hora. No tomaron mi palabra por nada. Repitieron los análisis ellos mismos, revisaron los registros de reacción, compararon las curvas de estabilización con los datos que Brexen había mostrado el día anterior. Todos los resultados contaban la misma historia. La plataforma funcionaba. Solo que no dentro del laboratorio de Virexen. Cuando terminaron las pruebas el ambiente en la sala había cambiado por completo. Ya no era curiosidad. Era diligencia de vida. Adrien Cole finalmente cerró el archivo de datos en el monitor. «Gracias por mostrarnos esto», dijo. Hubo una larga pausa. Luego añadió en voz baja. «Esto lo cambia todo». No pregunté qué quería decir.
Ya lo entendía. Esa misma tarde Titan Re Capital contactó con la oficina ejecutiva de Bison. El mensaje fue directo. Hasta que la empresa pudiera demostrar que realmente controlaba la plataforma de estabilización, el acuerdo de comercialización de $2.600 millones quedaba en pausa. Dentro de Berexen el pánico se extendió rápidamente. El consejo exigió una explicación a Daniel Mercer. ¿Cómo pudo la empresa presentar una tecnología que aparentemente no podía reproducir? ¿Por qué la científica principal detrás de la plataforma había abandonado la empresa el día antes de la demostración ante inversores? Y lo más importante, ¿quién era realmente dueño de la investigación? Para la tarde siguiente la situación había empeorado. La noticia de la demostración fallida ya circulaba por los círculos de inversión biotecnológica. No públicamente, todavía no. Pero suficiente gente había oído hablar de ello como para que los inversores empezaran a hacer preguntas incómodas. La confianza en el liderazgo de Berexen empezó a erosionarse. A puerta cerrada el consejo tomó otra decisión. Olivia Mercer fue retirada de su puesto como directora de innovación estratégica. Sin comunicado de prensa, sin anuncio. Un día dirigía el proyecto. Al día siguiente ya no tenía acceso al laboratorio. El proyecto que se esperaba que definiera el futuro de Berexen ya no era suyo. Y el acuerdo que los inversores habían aplaudido apenas 48 horas antes acababa de colapsar. Adrien Cole me llamó a la mañana siguiente. Su voz sonaba muy diferente del tono cauteloso que había usado el día anterior. Doctora Bennett, dijo, ¿está disponible para reunirse hoy? Por supuesto. Nos reunimos esa tarde en una tranquila sala de conferencias en la oficina central de Titan Re Capital. Adrien fue directo al punto. La situación con Berexen ha cambiado, dijo. He oído que su consejo está ahora mismo en modo control de daños, continuó. Pero nuestro interés en la tecnología no ha cambiado. Esperé. Adrien se reclinó en su silla y me observó un momento. Lo que nos interesa ahora, dijo, es respaldar a la persona que realmente entiende la plataforma. La sala quedó en silencio. Entonces deslizó un documento sobre la mesa. En la parte superior de la página estaba el nombre de mi empresa, Novacura Labs. Estamos preparados para financiar la primera ronda de desarrollo, dijo Adrien. Capital suficiente para llevar la plataforma de estabilización a ensayos en fase clínica. ¿Y después? Pregunté. Si los datos se mantienen, dijo, la vía de comercialización sigue existiendo. No necesitó decir el número en voz alta. La misma oportunidad de $2.600 millones que Berexen esperaba anunciar. Solo que ahora no les pertenecería a ellos. En toda la industria la noticia de la demostración fallida ya se estaba difundiendo. Más tarde esa misma tarde recibí un mensaje de alguien que todavía trabajaba dentro de Berexen. El consejo había convocado una reunión de emergencia. Al final del día Daniel Mercer ya no era el CEO. Oficialmente la empresa lo describió como una transición de liderazgo destinada a restaurar la confianza de los inversores. En realidad todos entendían lo que había ocurrido. Berexen había perdido lo único por lo que los inversores habían venido, la tecnología y la científica que sabía cómo hacerla funcionar. Una semana después el laboratorio se veía completamente diferente. Lo que había empezado como un espacio de trabajo temporal se estaba convirtiendo lentamente en algo real. Nuevo equipo alineaba las paredes. Cajas de instrumentos esperaban para ser instaladas. Un equipo de ingenieros estaba montando estaciones de trabajo en el otro extremo de la sala. Titan Re se había movido más rápido de lo que esperaba. Estaba revisando datos de reacción en uno de los bancos cuando la puerta principal se abrió. Pasos resonaron sobre el suelo de cemento. Cuando levanté la vista Olivia Mercer estaba de pie en la entrada. Por un momento ninguna de las dos habló. Se veía muy diferente de la ejecutiva segura que había interrumpido mi presentación una semana antes. La seguridad en su postura había desaparecido. He oído que estás construyendo una nueva empresa, dijo en voz baja. Ese es el plan. Miró alrededor del laboratorio. Berexen perdió a los inversores, dijo. El consejo obligó a mi padre a salir ayer. Asentí. La noticia no me sorprendía.
Olivia dudó un momento antes de hacer la pregunta que claramente había venido a hacer. ¿Planeaste todo esto? Negué con la cabeza. No. Lo que planeé, dije, fue proteger el trabajo que pasé 3 años construyendo. Me observó durante un largo momento. Luego exhaló lentamente. Supongo que copiar la presentación no fue suficiente. No, dije. La ciencia no es algo que se robe de una diapositiva. Asintió ligeramente. Por primera vez desde que la conocía no discutió. Simplemente se giró y salió del laboratorio. Unos minutos después mi equipo regresó cargando otra caja de equipo por la puerta. El trabajo continuó. La plataforma de estabilización seguía avanzando. Simplemente no con la empresa que una vez creyó que no necesitaba a la persona que la construyó.